Hola amigos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? Bien, lo estamos grabando el mismo día, es obvio, pero nosotros seguimos en marzo, ustedes ya están comenzando a abril. Y nosotros claramente ya estamos con anuales de personas físicas. Es correcto. Y nuevamente es lo que nos tiene en este episodio. Ujú. Sí, en este episodio lo que vamos a hablar es acerca de las deducciones personales. Estos gastos que Ajá. hacemos durante todo el año buscando que el tío SAT nos haga una devolución del ISR que nos estuvieron quitando o estuvimos pagando durante todo el año, o que el pago que tengamos que hacerle al tío SAT porque las retenciones o los pagos no alcanzaron, pues sea menos. Sí, es correcto. En el episodio pasado ya estábamos hablando de cómo se generaba un saldo a favor y por qué de pronto tenías que pagar en la declaración anual. Brevemente recapitulando, les decíamos que cuando ustedes de pronto llegan a tener dos personas que les pagan, esas personas les pueden estar reteniendo de manera correcta. Sin embargo, si por ejemplo ustedes tienen dos trabajos y en uno ganan 10,000 y en el otro ganan 10,000, ambos patrones les retienen por esos 10,000, pero ustedes realmente están ganando 20. Entonces, cuando eso se junta, como nuevamente recuerden, aquí está la tarifa anual, dependiendo de cuánto estén ganando ustedes, es cuánto van a pagar de impuestos. Entonces se pueden dar cuenta de que es distinta la línea de los 10,000 pesos a la de los 20,000 pesos. Ese salto en la tarifa les genera un saldo a pagar. Básicamente funciona de esa forma. En el caso del impuesto a favor es distinto. Ahí justamente es donde a lo mejor tenemos un trabajo donde nos retienen mucho y eso es porque comisionamos. Por ejemplo, el tema de comisionistas siempre, ustedes si son comisionistas y les han presentado una anual, revísenlo, puede que tengan pagos a favor y bastante interesantes. Sí. Entonces, no puede que tu ingreso sea variable y por lo tanto tus retenciones también sean variables, sino donde tu ingreso es fijo y tu retención siempre es fija. Cuando se juntan, ahí como todo es anual y no mensual, como es la retención que te hacen pues de manera normal, es que se genere un saldo a favor, porque te retuvieron más de lo que realmente tuvieron que haberte retenido durante todo el año. Es correcto, entonces digamos que la diferencia entre el impuesto que te retuvieron y el que tienes que pagar realmente, si te retuvieron 20 pesos y tú tienes que pagar 10 pesos, esos 10 pesos que quedan de diferencia es lo que se genera como saldo a favor y lo que te regresa el saldo. Es correcto. Y pues justamente decíamos las deducciones personales. Esto es muy importante y a mí siempre me gusta platicar por qué, o sea, cómo es que funciona la deducción personal. Al final de cuentas, desde un punto de vista o una interpretación, es que la ley o el SAT o la Secretaría de Hacienda deja de, o sea, reconoce al contribuyente ya no contribuyente, sino como una persona común y corriente que tiene necesidades de educación, de salud y demás, y que el mismo gobierno sabe que sus instituciones públicas pueden que no satisfagan las necesidades de algunas personas que buscan algo mejor. Es correcto. Entonces, aquí lo que genera es, pues sabes que si estás gastando en otra educación porque la educación pública no te convence o el seguro social tampoco te convence y estás pagando honorarios a particulares, te reconozco como persona y por lo tanto estas deducciones que haces pueden jugar para tu declaración anual y aquí es importante que esta juega para todos. Es correcto. Ahí básicamente lo que está pasando, nuevamente como ya lo decía Arturo, es si tú pagaste impuestos por 100,000 pesos a lo largo del año, ahora tal vez cuando apliques tus deducciones, tal vez ya no son 100, sino 80, 90, 70. Y obviamente el impuesto de esos 80, 90, 70 va a ser menor al impuesto de los 100. Entonces ahí nuevamente queda una diferencia que pagaste más y por lo tanto tienes un impuesto a favor. Por eso esa es realmente la importancia de tener deducciones personales. Sí, muchas personas piensan así como de, no, siempre voy al médico, pero no pido factura. Realmente es una cuestión de hacerse un hábito, o sea, porque, y al final de cuentas, creo que te vas mermando a buscar a doctores, a escuelas, a cualquier lugar, laboratorios y demás, que sí emitan facturas para que a ti te beneficien en un año, o sea, en el año, en el momento en el que presentas tu anual. Es importante que sepan, aquí nada más como tip adicional,
que, bueno, ahorita los vamos a hablar mejor para más fácil, para no perdernos, y ya ahí les vamos diciendo qué sí genera IVA, qué no genera IVA, porque de pronto hay personas muy despistadas que no saben que su actividad es exenta, o personas que se pasan de listas y saben que su actividad es exenta, pero de todas formas cobran un 16% adicional de IVA que no les tocaría. Es correcto. Entonces, vamos a ver el listado. Creo que el primero, el más común, el que todos conocemos, honorarios médicos, dentales y hospitalarios y enfermeros. Básicamente son las consultas que nosotros le podamos pagar a un médico, que esta está exenta de IVA. Entonces, un médico no les tiene por qué cobrar IVA. Y acuérdense, algo que también es importante aquí, antes de seguir, y hago un paréntesis, tienen que estar pagadas con medios electrónicos. Tarjeta de débito, crédito, cheque, lo que sea, pero que toque un estado de cuenta. No puede ser efectivo porque de lo contrario es no deducible. Y también importante, el uso de CFDI. Sí, va a aparecer aquí todo el uso de los CFDIs. Realmente es toda la serie que empiezan con la D. Es importante que identifiquen si, por ejemplo, es aparatos de rehabilitación, pues identifiquen bien cuál es el uso del CFDI correcto. En estricto sentido, bueno, eso ya lo habíamos platicado anteriormente, no era obligatorio poner el uso correcto, sino con que tuviera el uso que quisieras y ya en la anual como que podrías pelearte. Ahora, 2022 con las reformas que hubieron, recordemos si es un dato muy importante, tu uso de CFDI. Eso, digo, ahorita sé que lo estamos platicando cuando tal vez ya tuvo que haber pasado en 2021, pero estamos a súper buen tiempo para que puedan todavía ir verificando todo lo que van a tener de deducciones personales en 2022. Anteriormente, como decía Arturo, el mismo SAT te decía, está bien si tú no le pones como deducción personal, está bien. Lo que pasaba es que el SAT no te lo cargaba en la declaración anual, pero te podías pelear y sin problema lo ganabas. A mí me pasó con una operación, pero con el nuevo CFDI, que es el 4.0, ya no va a poder pasar de esa forma. Entonces, este año sí tiene mucha importancia que ustedes se fijen en que no vaya a venir gastos en general, que no vaya a venir adquisición de mercancías, lo que sea. Tiene que ser siempre un uso de CFDI que empiece con D. Es correcto. Entonces, seguimos. Después de este mega paréntesis, los médicos no les tienen por qué cobrar IVA, los dentistas no cobran IVA, los psicólogos sí cobran IVA, los psiquiatras no cobran IVA. Bueno, no te tienen por qué cobrar IVA y los nutriólogos sí te cobran IVA. Es importante que sepan esto. También los enfermeros te cobran IVA. Todos estos gastos que acabo de decir son deducibles, pero ustedes tienen que saber y tienen que llegar totalmente seguros con sus profesionistas de la salud y decirle, tú no me puedes cobrar, porque de pronto sí les dicen los doctores, de que te tengo que cobrar IVA, te voy a cobrar la comisión de la terminal, te voy a cobrar tal y tal. Y no está mal, tal vez es ignorancia o tal vez es que se pasan de listos. Sí, por ejemplo, en lo personal a mí me tocó el año pasado que tuve también una operación. Le dije, pues sí, sin que mi doctor supiera que yo era contador, le dije, oye, ¿en factura? Sí, pero te va a cobrar una comisión. Y yo dije, a ver qué me dice. Y ya me dice, o sea, no sé si me iba a cobrar 10,000, me dijo, te voy a cobrar 11,600. Yo, oye, soy contador y por lo tanto no me debes de cobrar. Y allá al final, pues me dijo, no, está bien, como medio molesto, tal vez no, pero sí me dijo, ¿sabes qué? No te voy a cobrar este excedente que yo cobro por facturar. Y pues ya me dejó mi honorario en el monto original. Pero sí, tienen que tener mucho cuidado. Realmente es un acto gandalla, porque ellos no van a pagar IVA. O sea, realmente no lo van a pagar. Y lo único que hicieron es que incrementaron su ingreso. Es que de por sí entendemos obviamente que estudian demasiado, pero a veces las consultas pues sí pueden llegar a salir del presupuesto de la mayoría de las personas. Claro. No nos odien, doctores. Mejor asesórense. Mejor. Ajá. Entonces, en la segunda deducción personal, gastos hospitalarios y medicinas incluidas en la factura del hospital. Esto es muy importante. Solo son medicinas que vengan dentro de tu consulta o de cuando estuviste dentro del hospital. Si tu receta viene, ¿sabes qué? Vas a tener que comprar medicamentos en la farmacia. Una disculpa, pero esos no son deducibles.
puedes ponerle si quieres el uso, pero y la autoridad pudiera decir, o en su llenado, considerarla como deducción, pero ya cuando hacen la revisión que hablábamos el episodio pasado, sí, pues sabes que estas deducciones no entran porque son medicamentos comprados en farmacias. Sí, ahí no hay mucho más que yo pueda agregar. Nada más, pues mi sugerencia es que ni siquiera pierdan el tiempo en facturarlo, porque van a perder justamente el tiempo y no va a ser deducible. Es correcto. También tenemos alquiler o compra de aparatos para rehabilitación. Puede ser silla de ruedas, andadera, cualquier cosa que ustedes hayan tenido que rentar o adquirir por algún problema que hayan tenido, ya sea operación o porque de plano ya es necesario, lo pueden hacer deducible sin problema alguno. Es correcto. Análisis o estudios clínicos. Creo que en estos últimos años, como personas nos hemos hecho más conscientes en el tema de hacer una revisión, aunque sea anual, de que estamos bien. En mujeres también temas de mastografía y otros estudios que tienen que hacerse o que se hacen de manera regular. Importante que los facturen, porque esto también a veces pueden ser muy costosos y pues ¿por qué mejor no aprovecharlos para que nos hagan una devolución o paguemos menos impuestos? Sí, pruebas COVID, por ejemplo. Ahí es importante que ustedes estén conscientes de que esas se pueden deducir de dos formas. Como deducción personal en la declaración anual o en sus pagos provisionales. Si es que tienes actividad empresarial dependiendo, y dependiendo de qué hagan, no es nada más deducirlo por deducirlo, pero acérquense a nosotros y les contamos si es que se tienen que estar haciendo pruebas constantes, cómo pueden deducirlas en los pagos provisionales sin que tengan que esperar hasta la declaración anual. Correcto. Porque aparte luego no son tan baratos. Es correcto. Lentes ópticos. Obviamente estos son los lentes graduados. No entran lentes de sol, no entra nada similar. Son lentes que sean necesarios para tener una mejor visión y estos tienen un tope de 2,500 pesos. Entonces, lo que sea después de eso, en teoría para ustedes ya no es deducible y nada más pueden deducir 2,500 pesos. Es correcto. El siguiente es el de intereses reales por créditos hipotecarios destinados a casa habitación. Hay dos cosas aquí, ya sea el banco o el Infonavit o el ISSSTE, les emitirá una constancia durante el mes de febrero, generalmente es donde la genera, en donde sí te dice, ¿sabes qué? Tú pagaste de intereses 100,000 pesos, pero por el tema de la inflación, que de hecho el SAT en la semana sacó este comunicado que dice, ¿sabes qué? La inflación sí te pega para deducir intereses reales. Esta constancia siempre te dice intereses nominales, que fue el interés que tú sí pagaste con dinero, y después el interés real, que es el que podrás deducir únicamente en tu declaración anual. Hay muchas veces que esto no lo entiende el contribuyente normal. Dice, oye, pero es que yo pagué 100,000 pesos de intereses y únicamente pude deducir 20,000. Esto es por un tema de la inflación, en donde no nos permite deducir, nos permite deducir más de la inflación. Ajá, es correcto. O sea, supongamos que ustedes, por ejemplo, pagan de interés el 10% anual. El año pasado la inflación, yo sigo muy impactado y ya es abril, pero el año pasado la inflación fue el 7.36. En años pasados era del 2%, 3%, 4% cuando ya estaba muy heavy, pero el año pasado fue 7.36. Entonces, si ustedes pagan el 10% anual, el 7.36 no les va a servir de nada porque literal fue nada más inflación y por la diferencia que son 2 puntos y algo, sí van a poder hacerlo deducible. Esto les va a pegar un montón si ustedes están acostumbrados a que por estos intereses les regresaran mucho dinero, porque si se fijan, la inflación fue del doble, poquito más del doble de lo que normalmente era, entonces su deducción se va a ir a la mitad o poquito más de la mitad. Sí, o sea, por ejemplo, poquito menos de la mitad. Si tienes una tasa de interés del 6%, no tienes intereses reales. No. Entonces, todo lo que hayas pagado durante todo el año de los intereses de tu casa, pues no te sirvieron para tu declaración anual. Sí, es triste. Y también aquí es importante que sepan que esto aplica únicamente para propiedades que tienen un valor más o menos de 5 millones de pesos.
los créditos que hayan sacado para esas propiedades. Si ustedes, por ejemplo, se compraron una casa de 7 millones, el crédito fue mayor a 750,000 UDIs, que es como lo marca la ley, y entonces para ustedes ya no es deducible este tipo de intereses. Adicionalmente, podemos hacer deducible los donativos que hacemos a donatarias autorizadas. Ejemplos prácticos y comunes de esto es la Cruz Roja, el Teletón, Greenpeace, Fundación Carlos Slim, etcétera. O sea, empresas que sí están autorizadas por el SAT y que les pueden emitir a ustedes un recibo deducible de impuestos por sus donaciones. Nosotros somos de la UAC en Querétaro. Entonces el año pasado, si no me equivoco, hicieron una campaña de vacunatón y tú podías hacer un depósito a la cuenta de la UAC, que es una donataria autorizada, y tú depositabas para que ellos pudieran seguir con el desarrollo de la vacuna de la UAC para todo el tema de COVID, y ellos te podían emitir un comprobante deducible de impuestos. Es correcto. Si llegaras a donar a alguna institución de la federación o entidades federativas, municipios o algún organismo que tenga que ver con gobierno, también puede hacer donaciones, pero esto es únicamente hasta el 4%, porque está topado. Las que son a instituciones privadas es hasta el 7% de los ingresos que hayas tenido en tu declaración pasada. Entonces, si es tu primera declaración anual que haces, porque son las primeras que generas ingresos, y hiciste donaciones porque eres una persona que apoya a la comunidad, no te van a servir ahorita las donaciones. El siguiente año, si sigues haciendo donaciones, sí te van a funcionar, dependiendo de los ingresos que tuviste en esta declaración del 2021. Sí. Siguen los seguros de gastos médicos mayores. Esto lo conocemos, pues es para cuando pues el IMSS o cualquier institución de salud pública pues, no nos satisface las necesidades que tenemos. Nosotros podemos contratar estos seguros y son deducibles pues en su totalidad. Importante lo que decías, pues nada, esté pagado con algún medio electrónico. Aquí tampoco hay mucho más que yo les pueda comentar. El siguiente son los gastos funerarios. Este es un tema que a Arturo le causa mucho cringe, porque él dice que es una deducción muy fea, y la verdad es que sí está fea, porque es únicamente deducible para ti en el momento en el que se utilizaron. Y pueden ser que los hayas pagado para tus papás, abuelos, bisabuelos, etcétera, hijos, nietos, etcétera. Está feo, sí, pero la verdad es que no es precisamente barato, y pues si ya en ese momento lo puedes facturar y obtener un beneficio económico que te ayude en un futuro a recuperarte de lo que gastaste, pues qué mejor. Claro, y eso es lo interesante. Esa es la única deducción personal que sí puedes pagar en efectivo. Es la única que la ley no da esta restricción de que tenga que ser paga con medio electrónico. Supongo que también por la situación que estás pasando. Sí. Quiero entender que es por eso. La verdad sí me causa mucho conflicto esta deducción en específico, pero nos da el beneficio del efectivo. Sí. Y por último, en esto de los gastos funerarios es importante que sepan, cada una de las deducciones tiene un tope, y si no tiene un tope hay otro tope general. Como les hablaba, por ejemplo, de los lentes, que son los 2,500. En los gastos funerarios, la deducción está topada a un salario mínimo general. ¿Esto qué significa? Acuérdense que cuando la ley dice salario mínimo general no aplica, son UMAS. Y el monto para 2021, para hacerlo mucho más sencillo, son 32,693 pesos. Por último, el tema de las deducciones personales son las aportaciones voluntarias para el tema de retiro o para el tema de pensiones. Básicamente aquí lo que nos marca la ley es que nosotros podemos hacer aportaciones para nuestra vejez, y estas son deducibles en nuestra declaración anual. Aquí también tienen de hecho dos topes. Es que el monto máximo que se puede deducir cada año es el 10% de los ingresos que acumulemos en el ejercicio, o bien 5 UMAS elevadas al año, que son 163,467 pesos, el que resulte menor. Eso para 2021, acuérdense que la UMA cambia cada año. Y que además para 2022 aquí tuvo una reforma este apartado de la deducción. Entonces, pues nada más hay que tener cuidado con eso. Algo importante que hay que mencionar cuando hacemos estas aportaciones es que en un futuro las tenemos que volver a acumular como un ingreso, perdiendo un tratamiento fiscal distinto.
Y pues bueno, esas son todas las deducciones personales que están en ley. Ujú. Existe algo que también muchos están relacionados con él, que es el transporte escolar y las colegiaturas. Este no es no es una deducción que esté en ley, fue más bien un decreto que en su momento emitió el expresidente Felipe Jesús Calderón Hinojosa Ujú. En el 2011, y justamente nos habla de que nosotros podemos deducir las colegiaturas o bien el transporte escolar si es obligatorio y si lo incluyen a fuerza en las facturas de la escuela. Ujú. Entonces, para cada uno de los grados escolares tenemos un tope. Para preescolar son 14,200, para primaria 12,900, para secundaria 19,900, para profesional técnico 17,100 y bachillerato su equivalente 24,500. ¿Por qué no está incluida la universidad? No sé. Al parecer no le gustaba tanto los estudios superiores al presidente, pero digo, ayuda, sí, sí ayuda, pero en la mayoría de las escuelas a veces puedes acabarte tu estímulo anual con una colegiatura. Ujú. De que existen, existen, entonces es una deducción que puedes aprovechar, no te cuesta nada, nada más le pides a la escuela que te lo emita. Y lo que sí es importante es que la escuela debe de saber emitir la factura, Sí. porque no es una factura normal, es una factura que trae un complemento. En el complemento van a poner el nombre del estudiante, el CURP, qué grado está estudiando y me parece que el nivel educativo. Es correcto. Entonces, pues la escuela lo tiene que saber emitir, pero nada más tú le tienes que dar tus datos y ellos se tienen que encargar de eso. Sí, este estímulo que tiene de las colegiaturas es por hijo. Y cuando, por ejemplo, tienes un hijo que estaba en preescolar y pasó a primaria, se tomará el monto del que sea mayor en este caso, por ejemplo, sería preescolar, porque son 14,200. Uh-huh. Es por hijo y es importante que solo uno de los padres puede utilizar el estímulo, o es el papá o es la mamá. Uh-huh. También importante porque se pague con medios electrónicos y pues nada más eso. Es correcto. Básicamente, esas son todas las deducciones que podemos llegar a tener. Lo que es importante que sepan es que están topadas. Claro. Y tienen el mismo tope que tienen las aportaciones voluntarias que ya nos mencionó Arturo. Es o el 10% de sus ingresos o 5 UMAS elevadas al año. Lo que es importante que sepan es que estas deducciones están topadas y es más o menos el mismo tope que nos comentaba Arturo con las aportaciones voluntarias, a diferencia de que acá es el 15% de los ingresos o bien 5 UMAS elevadas al año, que son 163,467 pesos. Es el que resulte menor. Acuérdense que al SAT no le gusta perder. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ganaron 2 millones en el año, serían 200,000 pesos. No, es el 15%. Serían 300. Bien. Sí, ¿verdad? 2 millones el 15. Si ustedes ganaron 2 millones en el año, serían 300,000 pesos, pero a ella se está pasando el otro tope, que son los 163,467, y entonces ese es el que les va a aplicar a ustedes. También eso es importante mencionar, que este tope no juegan aquí las colegiaturas Uh-huh. y no juegan las aportaciones para el retiro. Entonces, realmente sí pueden llegar a tener más deducciones personales, pero si únicamente tienes intereses reales y honorarios si superan los 163,000 pesos, pues sí, ese es tu tope. Pero aquí puedes llegar a tener mayores deducciones personales porque estos dos tienen un tratamiento diferente. O tal vez ustedes no ganaron a lo largo del año los 2 millones, pero si ganaron, por ejemplo, 100,000 pesos, entonces son 15,000 pesos y ahí aplica el tope de los 15,000 y no de los 163,000. Básicamente, eso es como funcionan las deducciones personales. No es tan sencillo, pero si se hacen un máster en esto, o bueno, no un máster, pero si tienen conocimiento de esto, la verdad es que pueden tener buenos beneficios en sus declaraciones anuales. Es correcto. Entonces, pues aquí es importante como que tengan a la mano presente cuál es su RFC, datos fiscales en general, los usos que van a dar dependiendo de lo que vayan a hacer. Si tienen duda de cómo se utilizan o en qué momento deben de poner qué uso es FDI, podemos también agendar una asesoría. Si están perdidos y si sabes que no quiero preocuparme por mi declaración anual, yo solo quiero hacerlo acompañado,
también estás en nuestra página de internet, una consultoría 1-a-1 para el tema de las declaraciones anuales. Sí, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok, etcétera. Y pues bueno, creo que es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.